Bueno, continuamos entonces con el estudio de este maravilloso libro de Esther, que es una narración, es realmente una joya, no solo desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista de la literatura, porque el autor, que no sabemos quién es, se cree que probablemente haya sido el mismo Mardoqueo, pero el escritor no solo es un conocedor de la cultura, del trasfondo judío, sino que además es un excelente narrador. Eh, él describe en forma muy vívida todos los acontecimientos y eso capta la atención del lector y cautiva con su estilo de escritura, pura novela, aunque pues obviamente con mucho más contenido que cualquier novela. Y sobre todo la enseñanza que esto nos deja, que vamos a resumir eso al final del estudio. Pero, ah, pues, solo, no sé si mencionamos la semana pasada, este libro es uno de los favoritos de los judíos. De hecho, hay una fiesta que se celebra eh, por, para conmemorar eh, lo que pasó con Esther, la, porque los judíos fueron librados de una masacre gracias a que Dios usó a estos personajes del libro para librarlos de esa masacre. Entonces celebran la fiesta del Purim, que es en el mes de Adar del calendario judío, que más o menos viene siendo por el mes de marzo, finales del mes de marzo, aunque las fechas varían en nuestro calendario. Pero es una de las fiestas no tanto solemnes, porque las fiestas solemnes están ahorita, en octubre. Empiezan 1 o 2 de octubre, empieza el nuevo, el calendario judío, que es diferente al nuestro. Para ellos el 1 o 2 de octubre es el año nuevo. Entonces empiezan celebrando la fiesta del año nuevo, después siguen con la fiesta de las enramadas, el Yom Kippur, que creo que es hoy o mañana, y esas son fiestas solemnes. Pero la fiesta del Purim, eh, que Purim es una palabra que significa algo así como casualidad, pero sabemos que lo que pasó aquí no fue casualidad, porque como dijimos la semana pasada, a pesar de que el nombre de Dios no se menciona para nada en ninguna parte del libro, el protagonista es Dios, y Dios es el que está en control de todo, y todas las casualidades que suceden en el libro, pues no son nada más ni nada menos que la mano de Dios actuando para proteger a su pueblo. Pero la fiesta del Purim es una fiesta de las alegres, es un carnaval judío porque se disfrazan, eh, dan regalos, eh, se reúnen las familias. Bueno, es similar a la Navidad nuestra, similar al carnaval que celebran en Estados Unidos o en otros países, ¿verdad? Entonces, eso nos demuestra la veracidad del libro, la veracidad histórica del libro, porque no estarían celebrando una novela, están celebrando un acontecimiento histórico. Y lo menciono porque hay quienes dicen que esto, pues realmente fue algo así, como que un novelista que se le ocurrió escribir la historia. Pero hay suficiente evidencia. De hecho, el historiador judío Josefo, que no es un historiador cristiano, sino una especie de periodista de la época, pues él habló del libro de Esther. Y también hay varias versiones del libro de Esther. Eh, Hay una versión griega, creo que hay como alrededor de 5 versiones pues algunas otras versiones agregan información. Hay una versión, por ejemplo, que dice que Mardoqueo tuvo un sueño y que al despertar del sueño, pues vio el complot que tenían contra el rey. Eso no lo menciona nuestra versión, porque nuestra versión es la masorética, que es la de los que puntearon la Biblia, porque en el hebreo no hay vocales, solo hay consonantes. Las vocales, pues, se pronuncian, pero no se escriben, no hay signos que representen a las vocales en el idioma hebreo.
Ellos, los que es su lengua nativa, pues saben qué vocales van eh, en cada palabra. Por ejemplo, para poner rey, rey es Melec, pero en hebreo solo está la M, la L y la K. La E no existe como símbolo. Entonces los masoretas, para que los que no conocen hebreo o para los que no son nativos de la lengua hebrea, supieran dónde van las vocales, desarrollaron una serie de puntitos. Entonces ponen, por ejemplo, un puntito para la A, dos puntitos para la E y tres para la I. Estoy inventando los puntitos porque no me recuerdo exactamente cuántos puntitos son para cada vocal, pero el asunto es que ellos tienen la Biblia masorética, es la Biblia que está punteada y que gracias a eso nosotros podemos saber cómo se pronunciaban las letras, que es más o menos cómo se pronunciaban, pues no exactamente, ¿verdad? Porque no hablamos hebreo, pero tenemos una idea por lo menos de dónde van las vocales. Pues la versión de los masoretas de Esther es la que nosotros tenemos en nuestras Biblias y es la que estamos usando. Pero bueno, entrando ya en materia del libro de Esther, la semana pasada dimos la introducción de este libro. No vamos a repetir lo que dijimos, pero los detalles importantes es que esta es la historia del pueblo judío que se quedó en Babilonia. Recordemos que cuando estudiamos los libros de Esdras y Nehemías, vimos el regreso a Jerusalén de los que estaban exiliados en Babilonia. Pero los que regresaron a reconstruir Jerusalén fue una minoría, fue ni siquiera el 5%, porque habían alrededor de 2 millones de judíos en Babilonia y tenemos algún recuento de los que regresaron a Jerusalén y realmente fueron muy pocos. Entonces, una gran mayoría se quedó en Babilonia y en sus alrededores, en el imperio persa, porque eso era ya dominio de los persas. Los babilonios fueron los que se llevaron cautivos a los judíos, pero los babilonios fueron derrotados por el imperio medo persa y ahora, pues, en esta historia que estamos viendo son los persas los que están, eh, pues, en el gobierno o en el poder. Dijimos, hablamos del rey Asuero, que pues muchos lo identifican con el rey Jerjes, que fue el padre de Artajerjes, que es otro rey que se menciona también en Esdras y Nehemías. Dijimos que Esther eh, cronológicamente debería estar más o menos entre Esdras y Nehemías, por ahí a partir del capítulo 6 o 7 de Esdras es donde encaja la historia de Esther. Pero básicamente estamos viendo cómo Dios no solo estuvo en control de los que regresaron del exilio, no solo los cuidó, los protegió, les permitió reconstruir Jerusalén, sino también estuvo en control de los que quedaron en el exilio, de los que quedaron en Babilonia. Y de ahí, pues, el libro de Esther. Vamos a la presentación para eh, entrar ya en materia. La semana pasada, pues, vimos la introducción a este libro, que es un libro dijimos, de humildad, dependencia y temor de Dios, entre otras cosas. Y pues vimos cómo el rey Asuero hizo una gran fiesta. Pues, primero el poder de Asuero, ¿verdad? Que reinaba, dice, sobre 120 provincias. Y era un rey muy poderoso, con muchos recursos. Entonces, él decide hacer una gran fiesta. Que se habla de una fiesta de 6 meses, también mencionábamos que es imposible que todo el mundo haya estado los 6 meses en la fiesta, pero probablemente se alternaban o era pues que se reunían una vez a la semana, una vez al mes, qué sé yo, pero el punto es que la fiesta tardó 180 días. 180 días estuvo el rey emparrandado. Y la palabra banquete que se usa, la palabra que se traduce como banquete aquí, más bien en el original tiene una eh, connotación de bebida. Realmente, más que banquete, fue
como decimos vulgarmente nosotros, un chupadero, ¿verdad? Porque pasaron bebiendo todo ese tiempo. Entonces, vemos cómo el rey Asuero pues cayó en borrachera, tampoco, pues probablemente pasó los 6 meses borracho, porque creo que si hubiera muerto no hubiera aguantado, pero sí, pues con mucha frecuencia estaba ebrio. Eh, ¿Cuál era la intención de la fiesta? Pues la intención del rey era mostrar su poder, era mostrar sus riquezas, era mostrar todo lo que había conseguido, el dominar sobre todo este reino que dice que era el más poderoso de Persia. eh, pues él reinaba desde la India hasta Etiopía. Entonces era una potencia mundial en esa época. Entonces él pues tenía muchos recursos y un palacio muy lujoso. Se describe el palacio como que era hecho de piedra, de una piedra blanca brillante, dice, probablemente algo así como el mármol. Y una característica especial que tenía este palacio es que pues estaba lleno de piedras preciosas. Y dice que el techo del palacio simulaba el firmamento con las estrellas y, pues lo que hay en el firmamento. Entonces uno miraba al techo, yo no sé si el techo era negro, si estaba oscuro o qué, pero la cosa es que habían ahí diamantes que brillaban como estrellas, como luceros. Entonces ver el techo era como ver el cielo en una noche así, de esas despejadas en donde se ven pues infinidad de estrellas y luceros. Aunque en el techo del palacio, pues obviamente si eran diamantes, se han de haber visto como más grandes, pero para que nos demos una idea de la magnitud que tenía la riqueza de este rey. Entonces eso lo llena de ego, lo llena de orgullo. Entonces esa gran fiesta para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brío y la magnificencia de su poder por muchos días, dice el versículo 4. Se termina esos 6 meses que él invitó a la realeza, a la clase alta, a los príncipes, a los gobernadores, una fiesta como muy elegante. Y después de esa fiesta hizo otro banquete de 7 días y ahí invitó a todo el pueblo, a todo el que llegara. Ahí no había invitación, sino entraba, como dice aquí, desde el mayor hasta el menor. Y se describe un poquito eh, los detalles de la decoración y vemos ahí cómo pues abundaba el oro, la plata, el mármol, el alabastro, el jacinto, todas esas piedras preciosas y materiales muy costosos. Daban a beber en vasos de oro, dijimos que pues no eran vasos desechables ni la vajilla de diario, sino que eran vasos muy elegantes y todos eran diferentes, no habían vasos iguales. Imagina la cantidad de vasos, o la cantidad de, de, pues, vajillas que tenía este rey ahí de mucho lujo. Y había barra libre, podían beber lo que quisieran, ahí no había límites. Y el rey había dicho que no se le obligara a beber a nadie, pero porque él sabía que teniendo todos a la disposición el licor, pues iba a ser muy difícil que alguien no quisiera, ¿verdad? Entonces, como quien dice yo no fui el que los emborraché, ¿verdad? Cada quien se emborrachó por su propia cuenta. Y estando borracho, en el séptimo día, ya imagínense, después de 6 meses y una semana, dice, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a 7 eunucos que eran, pues, los eunucos eran los que se encargaban del harén de los reyes, ¿verdad? Porque a ellos los castraban para que no pudieran involucrarse con ninguna de las mujeres de los reyes y entonces los tenían a cargo de las esposas o de las concubinas con la garantía de que no les podían hacer nada. Entonces mandó a los eunucos para que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con corona regia.
para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. No, no vemos aquí que el rey manda a traer a la reina para darle su lugar como reina, sino simplemente lo que él quiere es presumir su belleza. Nos da la idea de que la reina pues era un objeto para el rey, era uno de sus artículos de lujo. Ah, el nombre de Basti, pues no se ha encontrado mucha evidencia entre las historias o lo que está escrito de los reyes. Entonces hay quienes dudan de la existencia de la reina Basti, pero los eruditos lo que dicen es que Basti no era un nombre, sino era una palabra que su traducción era la más hermosa. Entonces era como conocida como la reina más hermosa. Tuvo que haber sido una mujer muy bella y muy elegante, pero el rey la manda a traer como quien enseña un su Ferrari, ¿verdad? Un su carro ahí muy lujoso para que los demás vean su poder. El objetivo del rey nuevamente es el ego, es el orgullo, es la presunción. Eh, Dice que venga con la corona regia, como con la corona del rey. Algunos insinúan o interpretan como que esta fiesta, como era ha de haber sido un desenfreno total. Algunos dicen que lo que pasa es que el rey lo que quería era que la reina viniera solo con la corona y sin ropa. Pero eso no lo sabemos, eso es una interpretación eh, que puede ser que haya sido así o no. Pero el punto es que no la mandó a traer para nada bueno, sino solo para demostrar su poder, para demostrar pues que él era el que dominaba todo, incluso a la reina. Pero la reina Basti no quiso ir, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. La reina Basti hizo lo correcto, simplemente estaba cansada de ser un instrumento, no tenía por qué eh, obedecer a un rey borracho, que sabemos cómo es una gente pasada de copas, sabemos cómo afecta el licor, y por eso, pues, los cristianos estamos en contra del licor, en contra de la bebida. La Biblia no tiene ninguna prohibición directa con relación a beber alcohol, y muchos se basan en eso para simplemente justificar ahí que pueden tomarse los tragos sin problema. Pero en el libro de Proverbios tenemos pues algunos ejemplos de, de lo que la Biblia dice, la posición de la Biblia con relación al alcohol. Proverbios 16:32, por ejemplo, nos dice, mejor es el que, no, perdón, Proverbios 23:29, nos dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero o mastilero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esto es la historia del borracho. Esto es lo que siente una persona en estado de ebriedad. Eh, Simplemente no está en control de sus funciones, como alguien que yace en medio del mar, dice, o sea, están totalmente mareados
pues incluso se golpean y no sienten. Y bueno, ¿para qué entramos en detalles de todo eso? Entonces, por eso la Biblia recomienda, las escrituras en muchos lugares pues nos hablan de lo peligroso que es el licor. Y podríamos mencionar otras citas en cuanto al licor, pero pues ese no es el tema de hoy, simplemente es como un recordatorio, parte de la enseñanza que tenemos aquí. Pero pues la reina no obedeció. Podríamos decir que primer, un primer indicio de liberación femenina, ¿verdad? Pero en el fondo tenía razón. No tenía por qué ir a ser un instrumento, seguir siendo un instrumento para el rey. ¿Y cuál fue la reacción del rey? Pues la reacción típica de cualquier borracho, ¿verdad? Se enojó mucho y se encendió en ira. Ese es otro de los problemas de licor, que fácilmente se cambia el carácter, se transforman las personalidades y se enciende en ira. Ahí sí, Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este rey, pues como ya dijimos, gobernaba muchas ciudades, muchas provincias. Sin embargo, no se podía dominar a sí mismo. Y el libro de Proverbios nos dice que el que se domina a sí mismo o el que se enseñorea de su espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad o el que toma muchas ciudades. Y eso lo hemos mencionado anteriormente. A veces hablamos de una persona, decimos es que esa persona es de carácter fuerte, porque hay alguien que se enoja con facilidad, que no se le puede decir nada porque ya está alterado, porque anda siempre mal encarado o de mal humor. Y eso nosotros lo entendemos como una persona de carácter fuerte, pero es todo lo contrario. Es una persona débil porque no puede dominar sus emociones, no puede dominarse a sí mismo, sino sus emociones lo dominan. No es nada fuerte, es una persona débil. Y si a eso le agregamos alcohol, entonces, pues esto es mucho peor. Entonces el rey se enoja y se enciende en ira. ¿Por qué se enoja tanto? Pues porque él estaba presumiendo su poder, él estaba dando muestras de orgullo, él quería demostrar que él dominaba en todo. Eh, También los historiadores creen que se estaba preparando para una batalla, para ir a la guerra contra Grecia, aparentemente. Entonces él necesitaba demostrar que él era el que mandaba, porque si no, sus guerreros, ¿cómo le iban a obedecer? Y sucede que está tratando de demostrar que manda y la reina simplemente le desobedece. ¿Cuál es su reacción? Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos. Esta frase que conocían los tiempos, pues eh, lo que indica es que los sabios por su edad, que probablemente eran los de mayor edad, pues tenían cierta sabiduría. Eh, entonces dice que preguntó a los sabios que así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho y estaban junto a él. Estaban Cárcena, Setar, Armata, Tarsis, Meres, Mercena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Este es un rey que ni siquiera tiene la capacidad de tomar una decisión por sí mismo, sino que manda preguntar a los demás qué hace con la reina, qué hace con su mujer. Eh, Aquí hay muchas enseñanzas incluso para los matrimonios, ¿verdad? Porque imagínense a alguien que tiene problemas en su matrimonio
que quien no los tiene, pues realmente todos tenemos algún tipo de conflicto en nuestro matrimonio. Eso es totalmente normal y sabiendo pues manejar los conflictos es como crecemos y como resolvemos los problemas en nuestro matrimonio. Pero un error muy frecuente es ir a preguntarle a los amigos, ¿qué hago con este conflicto que tengo en mi matrimonio? ¿Qué hago con mi mujer? Generalmente los amigos nos van a aconsejar mal. Eh, tenemos que ir a las escrituras, tenemos que ir pues con gente espiritualmente preparada para que nos pueda dar un buen consejo. O sea, no estoy hablando de no pedir consejo, sino de pedir consejo a la gente correcta. Ese fue el problema del hijo de David cuando el hijo de Salomón, cuando asumió el poder y le fueron a pedir que bajara los impuestos. Entonces él consultó a la gente adecuada, porque consultó a los ancianos y los ancianos le dieron una buena recomendación. Pero después le preguntó a sus cuates, ¿va? A los jóvenes como él, ¿qué hacía? Y los amigos le dieron una recomendación mala. Él siguió la recomendación de sus amigos, de los cuates, y eso pues hizo que el reino que durante 120 años había permanecido unido, 40 años con Saúl, 40 años con David y 40 años con Salomón, 120 años de estar unidas las 12 tribus por un error del hijo de Salomón, pues se divide y de ahí que surgieron los dos reinos, 10 tribus se fueron al norte y solo dos tribus se quedaron pues con su hijo. Entonces, eh, pues tenemos que ser sabios en cuanto a las decisiones que tomamos. eh, Obviamente para tomar una decisión importante, y el matrimonio es una de las cosas más importantes y que tenemos que darle su prioridad, pues nosotros tenemos los recursos de la oración, recursos de ir a las escrituras, a ver pues todo este tipo de historias que nos dejan enseñanzas, a ir con personas sabias que nos puedan aconsejar, pero, pero no con los amigos, ¿verdad? No con gente pues que no nos va a dar un buen consejo. Y eso es lo que hace el rey, y siendo rey pues él va y pregunta, ¿verdad? Eso también de alguna manera le quita liderazgo como rey. Y vamos a ver que este es un rey fácil de manipular. Lo vamos a ver más adelante lo que sigue de la historia, cómo el rey es manipulado por esa debilidad de carácter. Y ahí viene Memucán, eh, uno de los consejeros del rey de los príncipes, y le dice, eh, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Imagínense el efecto que provocó este comentario en el rey. Pues más lo enojó, eh, más lo preocupó porque, como ya dijimos, él estaba queriendo demostrar que él era el que mandaba, el que tenía el control, y ahora la, la mujer lo hace quedar mal. Pero este es un conflicto familiar. Esto es algo que se hubiera podido resolver en casa. Él hubiera podido ir después a su casa y decirle a la reina, mira, me hiciste quedar mal entre todos mis súbditos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? De alguna manera resolverlo. Los trapos sucios, dice, se lavan en casa. Pero no, él hace de un problema familiar hacia un problema eh, nacional, porque entonces él emite un decreto, y entonces, dice el versículo 18, dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media
para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme el dicho de Memucán. Emitió un decreto, una ley irrevocable. ¿Y qué fue lo que hizo al emitir ese decreto? Pues que lo que le había pasado lo supiera todas las personas del reino. No hubo nadie que no se enterara del problema familiar del rey. En lugar de que esto se mantuviera confidencial, se regó por todo el reino. Si él no le hubiera dado importancia al tema de la reina, él hubiera podido decir, bueno, pues, seguramente está ocupada en su fiesta, pues ya vendrá más tarde. Pero no, él hizo un gran escándalo, queriendo siempre demostrar su poder, y lo que hizo, en lugar de resolver la situación, pues fue expander más la vergüenza, podríamos decir, que él sentía que estaba pasando. Y otro de los problemas de las parejas, otro de los problemas del matrimonio, que pues creen que las cosas en el matrimonio se resuelven por decreto, que se resuelven por ley, que pues hay que cumplir con ciertas obligaciones, algunas lamentablemente incluso en el medio cristiano, algunas cosas de las que dice en la Biblia se usan, eh, se sacan de contexto y se usan para, para querer que el cónyuge haga la voluntad o sea manipulada, pues no debe ser así. Un matrimonio es algo que se maneja por amor. eh, Dice el apóstol Pablo, sométanse unos a otros en amor. O sea, la sumisión tanto de la esposa como del esposo debe ser por amor y no por obligación, no por decreto, no por ley. Pero pues estamos aprendiendo de lo que no se debe hacer, ¿verdad? De los errores que estas personas cometían. Entonces, el Mesulam cree que todos los hombres de aquella época van a quedar en ridículo por lo que hizo la reina, entonces no se le ocurre nada más que se emite un decreto. Esto es falta de seguridad, esto es, eh, pues, no estar seguro de uno mismo y sobre todo, pues, no manejar las cosas o el matrimonio de acuerdo a lo que el Señor quiere de los hogares. Entonces, la reina no obedeció, la reina no hizo caso. ¿Cuál es la recomendación? Pues que se busque otra, ¿verdad? Lo que seguramente algunos amigos nos van a recomendar cuando les preguntemos qué hacer con nuestro matrimonio. Si no te funciona, pues hay que buscar otra. Y esa es la recomendación que le dan. Que la reina no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. ¿Realmente ustedes creen que eso sirvió para que las mujeres dieran honra a sus maridos? Yo creo que motivo de burla de haber sido en aquella época, pues todos riéndose del rey por lo que la reina le había hecho, hombres y mujeres. Pero al rey le agradó la recomendación, entonces sacó el decreto. Envió cartas a todas las provincias, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Entramos entonces aquí a el capítulo 2, donde pues vamos a ver la proclamación de Basti como reina. No nos va a dar tiempo a verlo todo, vamos a ver lo más importante. Es importante mencionar que a veces se ve esto de la historia de Esther como un concurso de belleza, ¿verdad? Que Esther aplicó ahí al concurso de belleza y que ganó y que entonces se hizo reina. Pero realmente está
está lejos de la realidad. Y vamos a ver por qué. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Obviamente después de la borrachera, pues se quedó, le quedó la goma, como decimos, la resaca. Y entonces cuando hay resaca, pues muchas veces hay arrepentimiento de las cosas que se hicieron, otras veces no. No, aquí el rey pues no da señales de arrepentimiento, simplemente se acordó de lo que había hecho. Por las fechas que se dan aquí, pues lo de Esther pasó como 3 o 4 años después de la fiesta. Aquí solo dice pasadas estas cosas, no habla de fecha, pero pues los estudiosos creen que esto fue, esto que se relata aquí fue alrededor de 3 o 4 años después de lo que hizo la reina Basti. O sea que la reina pasó 3, 4 años sin poder acercarse al rey y prácticamente despojada de sus beneficios, si es que los tenía como reina. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos, buscan para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bueno, aquí aparece Mardoqueo. Mardoqueo decíamos la semana pasada que era tío o primo de Esther. Aparentemente era primo, hijo de un tío de Esther. Pero el tema es que había parentesco y que Esther era una muchacha huérfana que no sabemos, probablemente quedó huérfana de pequeña. Mardoqueo la adoptó y la crió como su hija. Aquí dice que parece que Mardoqueo fue transportado con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, pero eso había sido unos 80 años atrás, entonces no puede ser Mardoqueo, porque significa que tendría que tener como 100 años. Entonces, aquí se está hablando de los padres de Mardoqueo, porque menciona a Jair y a Simei y a Cis. Entonces, probablemente fue Cis el que fue llevado a la cautividad y Mardoqueo nació en Babilonia. De hecho, el nombre Mardoqueo viene de Marduk, que era el rey, uno de los dioses, perdón, de los babilonios. Entonces, Mardoqueo tuvo que haber nacido muy probablemente en Babilonia, al igual que Esther. Pero, pues, aquí están eh, estos personajes. Dice que eh, se emitió este decreto y salieron los criados del rey a buscar jóvenes vírgenes de buen parecer. Y había criado a Adasa. Adasa es el nombre hebreo de Esther. Eso tiene el nombre de una planta que es el mirto. El mirto tiene, aparte que tiene propiedades medicinales, tiene como forma de estrella. Y Esther también significa estrella. Entonces, por ahí va el nombre de Esther. Hija, hija de su tío porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Entonces, sí, aquí está, Esther era hija de un tío de Mardoqueo, entonces era prima. Eh, dice, cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Eh, Tendemos a pensar que, bueno, Mardoqueo se las ingenió para que Esther, pues, fuera
fuera entre las candidatas a ser reina, pero, pero no es nada de eso. El fue llevada significa que esto, los siervos del rey salieron de cacería a llevar por la fuerza a todas las doncellas que encontraron, mujer bonita que miraban, esta está buena, agarrémosla, y se la llevaban en contra de su voluntad. Seguramente Esther no quiso ir, fue llevada a la fuerza, y lo que le esperaba en la casa del rey, pues tampoco era nada agradable. Muchas mujeres, pues, leen la historia de Esther y dicen, ¿cómo hubiera querido yo estar en los zapatos de Esther, ¿verdad? Para convertirme en una reina? Pero vamos a ver en el transcurso de la historia que no fue nada agradable para Esther. No fue algo de su voluntad, sino realmente lo que le esperaba en la casa del rey no era nada agradable, nada bueno. En este libro de Esther, como mencionamos al principio, eh, pues hay muchas cosas en contra de la ley judía, se rompen muchas de las tradiciones y de las leyes judías, porque si Esther fue llevada a la casa del rey con las doncellas y tuvo un periodo de preparación, dice, de un año, pues ella tuvo que adaptarse a lo que hacían los babilonios, a comer cosas que pues seguramente estaban fuera de las costumbres o de las leyes judías. Recordemos que los judíos pues no podían, y a la fecha pues no comen ciertas comidas como cerdo, ese tipo de cosas. Ella tuvo que ir a comer los alimentos que ahí le daban. Eh, pero el punto es que a pesar de que fue llevada a la fuerza a la casa del rey, la doncella agradó a los ojos de Gai, que era el que estaba responsable de ese lugar en donde se llevaron a todas las doncellas. Eh, Tanto le agradó que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, le dio 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Ah, Varios aspectos a mencionar aquí. ¿Por qué Esther halló gracia delante del rey? O perdón, delante del encargado de las mujeres o de las doncellas. Más adelante dice que pues Esther eh, le caía bien a todo el mundo y esto pues nos habla un poco de la personalidad de Esther, seguramente una jovencita muy agradable, no necesariamente le cayó bien a Egay por ser bonita, sino por su carácter. Hay gente eh, pues que es amable. Y el verdadero significado de amable es alguien que es fácil de amar, que es alguien que fácilmente uno le toma cariño. Hay gente que es todo lo contrario, que por más que uno quiera que le caigan bien o tomarles cariño, pues como que se esfuerzan en caer mal, pero Esther era diferente y eso nos da también una enseñanza de que nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes y tenemos que ser personas amables, personas fáciles de amar, que la gente note una diferencia en nosotros, porque si nosotros pues somos eh, eh, reacios o conflictivos o caedores mal, pues damos mal testimonio también, porque el amor de Dios debe permanecer en nosotros y si el amor de Dios está en nosotros, pues tenemos que tener esa habilidad de llevarnos bien con los demás. Tampoco estoy hablando de hipocresía, sino la gente nota la diferencia en una persona que camina con Dios, que Dios está en su corazón, porque es una persona a la que fácil se le va a tomar cariño. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé gracia con la gente que nos rodea
para que podamos darles un buen testimonio y poder hablarles del amor de Dios o demostrar que el amor de Dios en nosotros. Eh, Tenemos que tener en cuenta también que, otra vez, el que está en control de las cosas es Dios. Y el que le está dando gracia a Esther es Dios, para que le caiga bien a Agai, para que le caiga bien a todo mundo y para que ella entonces pueda llegar a donde llegó. Pero Esther dice que no declaró que era judía porque Mardoqueo se lo recomendó. Probablemente esto es porque los judíos, pues, obviamente no eran como muy valorados o como muy apreciados eh, para, para los persas, eran ciudadanos de tercera categoría, ¿verdad? Entonces, no declara su identidad, pero ella mantiene su identidad. Ella mantuvo su identidad judía, ella mantuvo el amor por su pueblo, ella mantuvo sus convicciones, sus creencias como judía. Y eso también nos da la enseñanza de que nosotros como cristianos pues debemos de mantener nuestra identidad cristiana independientemente del ambiente donde estemos. Los judíos, estamos viendo aquí una historia de una muchachita humilde, insignificante para la época. En aquella época una mujer era un cero a la izquierda, sencillamente no se tomaba en cuenta, no se valoraba, ni siquiera en los censos tomaban en cuenta a las mujeres. En el Antiguo Testamento vemos que cuando se habla de censo solo se mencionan los hombres. Eh, Era poco menos que nada una mujer, y encima una jovencita, y encima pues seguramente de clase baja, ¿verdad? No, no era ni de la realeza ni acomodada, sino quién sabe con qué limitaciones la crió Mardoqueo. Nadie hubiera esperado que llegara a ser reina, pero el Señor, la providencia de Dios, quiso que llegara ahí. Por eso el apóstol Pablo les dice a los corintios, lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado es lo que el Señor escoge. Eso tiene que quitarnos a nosotros todo complejo de inferioridad, todo complejo de langosta, como el de los espías que envió Moisés a investigar la tierra prometida, que dijeron que se sentían como langostas ante las personas que habían ahí. Nosotros como cristianos, mis hermanos, valemos, tenemos valor porque el valor nos lo da el Señor. Tenemos que entender que Él con su sangre preciosa nos ha dado un valor, nos ha dado un lugar. Y a los que confían en Él les da su lugar. Miren esta muchachita, otra vez, una, una, alguien insignificante a los ojos de todo el mundo, pero muy valioso a los ojos de Dios. La- Hay quienes dicen que la Biblia es machista, pero para nada. Aquí vemos cómo Dios da valor a las mujeres, cómo Jesús dio valor a las mujeres, a los niños que también pues no valían nada en aquella época. Y lamentablemente todavía en algunas culturas, pues la mujer tiene ese papel de insignificante, de que no vale. Eh, yo no sé si les conté la historia de un amigo que vio que en uno de esos edificios de, de, de la zona 10, donde hay pues, centros financieros, bancos y todo, pues antes de entrar al ascensor, hay una puerta, un detector de metales por donde tiene que pasar todo el mundo antes de entrar, principalmente para ver si no va armado, ¿verdad? Entonces, ahí está el detector de metales y normalmente hay un guardia ahí viendo a la gente que pasa. Pues llegaron tres, tres muchachos así trajeados, ejecutivos, muy elegantes, y una señora con ellos, pues también muy elegante, eh, que seguramente pues iban a alguna reunión importante ahí en los bancos o en algún centro financiero. Entonces pasaron el detector de metales y se quedaron esperando el ascensor que los llevaría a donde fueran. Pero el guardia que estaba ahí, eh, pues probablemente nuevo en su trabajo, mi gordo. Y entonces antes de que ellos tomen el ascensor, agarra el radio y reporta y dice, mi jefe aquí reportando que siendo las 1500 horas, acaban de ingresar al edificio tres personas y una mujer.
Y entonces la señora se ha volteado, ¿verdad? Y le dijo al pobre guardia hasta de que se iba a morir porque para el guardia él no era una persona, ¿verdad? Te ingresaron tres personas y una mujer. Entonces algo así son esas culturas. Las mujeres son poco menos que personas, ¿verdad? Y sin embargo, vemos cómo Dios usa eso, lo débil, lo menospreciado, lo que es hecho a un lado, él lo puede usar para la gloria de su nombre. Y eso fue lo que hizo con Esther, con esta muchachita. Entonces eso nos enseña que donde estemos, en el ambiente que estemos, nosotros pues podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Los judíos fueron de bendición en donde estuvieron. Miren a Daniel. Daniel fue de bendición en Babilonia, en un lugar extranjero, en un lugar pagano. Él fue de bendición. José en Egipto también fue de bendición, no solo para los egipcios, sino también para su pueblo. Y Esther ahorita, pues estamos viendo cómo eso va a ser de bendición también en un ambiente pagano, en un ambiente hostil, en un ambiente totalmente alejado de Dios. Lo mismo nosotros tenemos que ser sal y luz y brillar en donde estamos y en el ambiente en el que estemos, por pecaminoso que sea, pues permitir que el Señor nos use y poder ser instrumentos de transformación para, para el mundo en el que nos encontramos. Bueno, ya prácticamente estamos terminando, vamos rápidamente a revisar lo que falta. Mardoqueo por alguna razón tenía acceso a donde estaba eh, Esther. Eh, Seguramente también él tenía algún cargo importante para que pudiera estar ahí, porque nadie podía entrar al patio de la casa de las mujeres, ¿verdad? Pero Mardoqueo estaba ahí, estaba pendiente de su prima y de lo que pasaba con ella. Ah, los últimos versículos de hoy, cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues ahí se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, a cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamado por nombre. Aquí es donde vemos que esto pues, realmente no tiene nada que ver con un concurso de belleza. A las doncellas las preparaban durante un año, dice aquí, pero ¿para qué? Para que fueran a pasar una noche con el rey, para que fueran a dormir con el rey, para que fueran a tener relaciones con el rey. Entonces, una vez que pasaba esto, le regresaban y no venían más al rey, a menos que el rey se le antojara otra vez estar con una de estas muchachas. Eso tuvo que pasar Esther. Yo no me pregunto, ¿quién estaría dispuesto a pasar por esa humillación? Porque realmente eran instrumentos las doncellas. Y el rey mandaba llamar a la doncella que él quería. Era permitido en aquella época, y lo vemos en la historia de David, cuando él manda a traer a Betsabé. El rey tenía derecho a hacer eso, según la ley humana, obviamente. El rey podía tomar a cualquier mujer que él se le antojara. Y eso fue lo que hizo David, y eso era lo que hacía este rey. Esa muchachita, esa jovencita, Esther, tenía que venir, estar durante un año preparándose que la pusieran bonita, que la afeitaran, que la perfumaran, que la alimentaran bien para ir a dormir con el rey una noche. Y durmió con él, tuvo relaciones, y bueno, y de vuelta, ¿verdad? Y ahí cuando se me antoje la vuelvo a llamar. ¿Por qué el Señor permite eso? Dios está usando a Esther para algo, para un propósito. Pero ¿por qué permite que pasen ese tipo de cosas? Bueno, la Biblia en ningún lugar dice que cuando el Señor nos va a usar, no dice que no vamos a pasar dolor, no dice que no nos va a costar, no dice que no vamos a pasar situaciones difíciles. Y eso lo hemos visto una y otra vez en nuestros estudios. Pablo sufrió, sufrió mucho, fue apedreado, fue dado por muerto, estuvo a punto de naufragar,
en su relato dice que él incluso perdieron las esperanzas de sobrevivir, fue rechazado, fue calumniado, le pasó de todo. Y, pero el Señor lo utilizó. José también vimos vendido como esclavo, calumniado, fue a la cárcel. Eh, para todos estos personajes fue muy doloroso estar en el plan de Dios. Entonces, estar en los caminos de Dios, estar en el plan de Dios, no nos exime de dolor. Y muchas veces, entre más dolorosas son nuestras experiencias, es porque el Señor nos está preparando para cosas grandes. Entonces, cuando estemos en medio del dolor, cuando estemos en medio de la aflicción, recordemos que el Señor tiene planes para nosotros y que el Señor seguramente nos va a usar para algo importante. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Y ahí va, pues, las promesas del Señor. En el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No, en medio del conflicto, hermanos, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el Señor está con nosotros, siempre. Aquí lo dice Isaías, siempre. Y lo repito, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El que nos pasen cosas malas, el que las cosas no nos salgan bien, el que tengamos que pasar por etapas de dolor y de sufrimiento, no quiere decir que Dios no esté. Y esto dijimos es uno de las enseñanzas del libro de Esther. Dios no aparece, el nombre de Dios no aparece para nada en todo el libro, pero eso no significa que no esté, es cuando más está. Él está en total control de todas las cosas y es lo que pasa con nosotros. Eh, Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, se hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Eh, pues aquí le, le vemos la coronación de Esther. No sé qué sintió ella al ser coronada reina, no sé si se sintió feliz, se sintió dichosa o sintió que el mundo se le derrumbaba, porque es una jovencita que no se está casando con el hombre que ama. No está casando enamorada, ni siquiera tenían derecho de enamorarse. Simplemente tenían que casar con quien el rey decidía. Y en este caso es el rey el que decide que Esther se case con él. Eh, no sabemos la edad del rey, probablemente ya viejo, ¿ah? Pero con su muchachita, con su jovencita, ahí virgen, de lo más bonito. Entonces, eh, la, la posición de Esther, mis hermanos, no, y mis hermanas no es una posición de envidiar, de, de, porque seguro que ninguna de las mujeres quisiera pasar por lo que pasó Esther. Lo mismo que pasa con muchos de los que se llaman apóstoles en nuestra época, ¿verdad? Ninguno creo que estaría dispuesto a pasar lo que pasó Pablo o lo que pasaron el resto de los apóstoles. Esos privilegios que nos da el Señor no es para orgullo o para como un rango, sino tomar en cuenta de que estar en el plan de Dios requiere valor, requiere fe, requiere estar dispuestos al sufrimiento, como fue el caso de Esther, que siguiendo el propósito de Dios y el plan de Dios, pues vemos que su vida realmente no fue una vida
miel y hojuelas como podríamos pensar, sino fue una vida de sacrificio y de dolor, pero que al final de cuentas cumplió el objetivo que Dios tenía para él. Bueno, no les quito más el tiempo porque ya se nos acabó, pero pues espero que queden con el deseo de seguir con este estudio. Seguimos la próxima semana, si el Señor lo permite, y vamos a ver cuántas enseñanzas tiene este libro de Esther. Ahora están de moda las series, ¿verdad? Antes eran las novelas, ahora son las series. Y ahí miramos que hay series que tienen 90 capítulos, ¿verdad? 90 episodios o más de una hora. Y pues eh, pasamos 90 horas viendo una serie y si nos ponemos a analizar, ¿qué nos dejó? ¿Qué enseñanza nos dejó? ¿Qué aprendimos? ¿Qué de bueno sacamos? Pues a lo mejor sacamos una o dos cosas, pero en esta historia de Esther, de unos cuantos capítulos, una novela chiquita realmente que la podían pasar en televisión en un episodio de media hora, sacamos tanta enseñanza. Y esa es la escritura, por eso son libros inspirados por Dios, porque tienen tanta enseñanza para nosotros y todavía falta. Estamos empezando, estamos apenas en el capítulo 2. Así que, por favor, los espero la próxima semana. Y pues bueno, si todavía alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, pues podemos, abran sus micrófonos y con confianza, hermanos y hermanas, pregunten, opinen, aporten. Solo agradecer, hermano Walter, qué linda enseñanza. La verdad que yo lo he leído varias veces, pero la forma en que lo enfoca usted ya sé como que se amplía el panorama y pues ya se analiza desde otra perspectiva. Siempre aprendemos, hermano, la palabra es viva y eficaz. Siempre nos va a estar enseñando. Que Dios lo bendiga grandemente, hermano Walter. Muchísimas gracias. Le siga dando sabiduría y muchas bendiciones. Gracias. Feliz Amén, descanso. gracias. Gracias, hermano. Realmente yo lo que hago es trasladar la sabiduría del Señor, ¿verdad? Él es el sabio. Pero gracias, sí, aquí estamos aprendiendo todos. Buenas Bueno, noches, hermano. Y a ¿qué cada más, uno Lili? de ustedes, buenas noches. Buenas Es un noches. gusto saludarlos. Yo Noches. también creo que me imagino que Esther haber sido una jovencita que amaba al Señor y amaba la ley de judía que le habían enseñado, ¿verdad? Y también pues yo miro que el Señor en un momento pues la honró, ¿verdad? Ujú. En ponerle en el lugar que la puso. Me imagino yo que en el momento ella dijo, bueno, ala, ¿qué estoy pasando? Como nos pasa a todos. ¿Y esto por qué me está pasando a mí o qué? Pero después miramos cosas favorables para nosotros, ¿verdad? Y así creo yo que haber sido para Esther. A mí me gusta mucho la historia de ella y cómo, cómo Dios la honró porque la puso en un lugar bien privilegiado, ¿verdad? Así es, Después de todo lo que ella pasó y me imagino que ella nunca dejó de buscar al Señor ahí donde estaba, como lo hizo José, ¿verdad? así es. Son dos libros que nos enseñan mucho a no apartarnos de Dios porque Él tiene ahí los resultados buenos para nuestras vidas. Así es. Esther nunca perdió su identidad como judía, a pesar de que ocultó su nacionalidad, no perdió su identidad. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Nunca perder nuestra identidad de cristianos, independientemente de dónde estemos. Ujú. Muy bien, ¿alguien Así más? es. Bueno, entonces los espero la próxima semana, hermanos, para seguir con esta emocionante historia. Para esto de llevarlos adelante.